diagrama que representa el cósmico, la creación y las relaciones que existen entre esos dos niveles de expresión de la divinidad, pues hemos estado estudiando las esferas. Hemos estudiado la esfera de Malkut, un primer encuentro con esa esfera que simboliza nuestro cuerpo físico. Después hemos estudiado el nivel emocional, otro de los cuerpos a través de los cuales nos expresamos, y asimismo hemos hecho un pequeño estudio de la esfera de Hod, el intelecto concreto, y de la esfera de Netzah, nuestra percepción más abstracta, nuestra sensibilidad artística, nuestra esfera también de deseos, donde pulsa eso que nosotros decimos cuando lo sentimos pulsar, decimos quiero, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Estas cuatro esferas, que son estas de aquí, es el cuaternario inferior y corresponde, se llama cuaternario porque son cuatro, corresponde a la personalidad, algo que es un vehículo de expresión de nuestra conciencia. Nosotros somos el árbol de la vida total, lo tenemos en un estado potencial al principio y luego lo llevamos a expresividad. Primero hacemos crecer la personalidad hasta este nivel. Cuando la personalidad está lo suficientemente madura, entonces empezamos a descubrir los niveles más internos. Primero descubrimos el triángulo espiritual y después nos damos cuenta que estamos formados por una fuente divina que está relacionada aquí con el simbolismo de este triángulo superior, que es el nivel divino. En el descubrimiento del triángulo espiritual, de eso que cada ser humano tiene en su interior, que denominamos espíritu, en la terminología de la Cábala, aunque esa palabra se puede después aplicar a otros conceptos, descubrimos primero nuestro nivel de Tiferet, que corresponde al yo superior, y al descubrir el nivel de Tiferet, vemos que el nivel de Tiferet es mucho más completo que no una simple esfera, sino que está formado en principio por un triángulo. Luego veremos que es toda esta circunferencia realmente lo que concierne a ese descubrimiento de nuestro yo interno o de nuestro maestro interior o del ángel solar o de cómo lo queramos determinar. Esto siempre ha regido la vida de la personalidad, pero cuando la personalidad estaba creciendo por aquí abajo y estos niveles eran muy incipientes todavía, pues su influencia era muy poco sentida. La influencia del Sol sobre los primeros niveles del ser humano en su desarrollo era, digamos, de una manera muy tenuemente sentida. Lo mismo ocurría con la esfera de Geburah, lo mismo ocurría con la esfera de Geset, y podemos corresponder idéntica situación con el nivel divino. Es decir, un hombre instintivo que todavía no ha desarrollado las emociones no se da cuenta de que es una expresión de la deidad, de que en sí mismo tiene filiación divina y que el propósito de su existencia es el de expresar todos esos niveles de perfección que están señalados aquí simbólicamente en el árbol. Cuando ha desarrollado, ha hecho crecer su nivel emocional y es un hombre instintivo y emocional, pues tampoco tiene la percepción de esto directa, sino por una serie de correspondencias indirectas, una serie de creencias, una serie de tendencias generales. El nivel mental tiene que estar también muy maduro para poder acercarnos hacia la percepción de lo espiritual y de lo divino. Los estudiantes espirituales son individuos que tienen su conciencia centrada en este triángulo de aquí, que se denomina el triángulo del despertar. Eso quiere decir que son capaces no solamente de percibir lo físico, lo emocional y lo mental en sus dos aspectos, sino que empiezan a percibir algo que está más allá de estos límites, y ese algo es la característica que decíamos de percibir la belleza, de percibir la justicia, y ahora estamos intentando entender algo sobre el concepto de percibir la compasión o la misericordia. Este nivel de Geset, que es nuestra siguiente fase de estudio, corresponde a una esfera que tiene unas características de equilibradora con la esfera de Geburah. Y de la misma manera que el yin y el yang son dos símbolos que uno equilibra al otro y que los conocemos en esa
forma en la que dentro de una esfera parece que se persiguen el uno al otro. La esfera de Tiferet sí está equilibrada por Geburah y Gesed de una manera muy armoniosa, para que ni la disciplina de Geburah ni la extrema expansión de características dadoras de vida y dadoras de conciencia pues se desequilibren en ningún sentido. Cuando observamos la esfera de Gesed, vemos que ella es de color azul, y por el estudio de las diferentes características del árbol de la vida, vemos en diferentes sitios el azul, como pueda ser en esta línea central que va desde aquí, desde una esfera que es un sol radiante, a otra esfera que es otro sol radiante. Aquí un sol radiante de color blanco, y aquí un sol radiante de color amarillo. Son las dos únicas esferas que en el simbolismo del árbol de la vida están representadas por el astro solar, por el sol, algo que es como una bola de fuego que está emanando luz. Y lo que las une es un sendero o un camino, o podemos decir una raya, ahora si no sabemos más, que es de color azul. Y cuando miramos la clave del tarot que está en el centro de este sendero azul, vemos que en ella también predomina el azul. Este azul es el mismo azul que tenemos en esta esfera. Como las correspondencias en el árbol de la vida son muy exactas y los colores tienen una importancia extrema en su ubicación, en sus proporciones, en su geometría, etcétera, pues entonces esto mismo nos ha de indicar de que existe una relación muy íntima entre la esfera de Gesed y lo que esto signifique. Si vamos deduciendo dentro de nuestros niveles de conocimiento actuales, sabemos que de la esfera de Keter proviene todo el árbol. La esfera de Keter es la fuente, es el lugar central de donde proviene, o también podemos decir, el origen de un ser, de un individuo. Es como, lo hemos dicho algunas veces, como la boca de un manantial de donde brota un fluido de agua que viene desde un nivel infinito, el negro este que está representado en el árbol de la vida, y que va tomando forma a través de todas las esferas. Cuando esa vida y esa conciencia emanan de este Keter, al observar el árbol y al saber que todo va descendiendo hasta que finalmente se expresa en la esfera de Malkut, pues podemos deducir por una simple lógica que este sendero es un sendero de extrema importancia, como si dijéramos que es un sendero axial, un eje, una columna del árbol, porque tiene que tener una importancia fundamental, ya que une las dos esferas que están representadas simbólicamente con el aspecto de soles radiantes. Si hemos estudiado un poquito sobre el tarot, nos habremos dado cuenta de que esta imagen tiene un pergamino en el que están escritas las letras Torah, pero que el estudio nos dice que es algo donde está apuntado todo lo que ocurre. Y ahora no entraremos en detalles de la clave, sino solamente nos vamos a quedar con este dato. Y es que al representar el simbolismo de esta clave, un registro de todo lo que ocurre, la importancia de este sendero fundamental está relacionada con el concepto de memoria, porque la memoria es la capacidad de registrar todo lo que se experimenta. Si nosotros hacemos una referencia a nuestra propia experiencia, pues sabemos que tenemos memoria de todo lo que hemos ido viviendo en un cierto grado. También si recurrimos pues, a la experimentación científica y sobre todo a la experimentación relacionada con la hipnosis, etcétera, pues veremos que tenemos memoria de muchas más cosas de las que normalmente nos damos cuenta que hemos memorizado o que creemos que podemos recordar.
Tenemos una memoria muy minuciosa de todo aquello por lo que hemos pasado y hemos experimentado. En el árbol de la vida, el despliegue desde la corona hasta Tiferet, las dos esferas fundamentales del árbol, pues es un despliegue que está relacionado con la memoria. Es un despliegue que dice algo así como todo el árbol es una cuestión de memoria. Si miramos el simbolismo que hay en esta clave, desde aquí lo tendríais que mirar con unos prismáticos o catalejo, pero si tenéis las claves o si las veis de cerca, veréis que esto es un pergamino que está enrollado y que se está desenrollando. Y el árbol hemos dicho muchas veces que es como si un pergamino se desenvolviera hacia abajo y luego lo volvemos a envolver hacia arriba, porque primero somos creados y llegamos hasta el nivel físico, este es el sendero de descenso, desde el 1 hasta el 10, y después autoconscientemente vamos subiendo de nuevo hasta encontrarnos al final de los días en la conciencia de unidad, que es la conciencia de unión con Dios en la esfera de Keter. Hemos ido ascendiendo y hace un momento veíamos como primero hemos hecho crecer unas esferas y después estamos desenvolviendo otras en un camino de ascenso que retornamos al lugar de donde vinimos. Por eso la senda espiritual se denomina el sendero del retorno. Pero este sendero del retorno, volviendo de nuevo a este color azul de aquí y al simbolismo de este pergamino que se despliega, es un sendero que debe ser recordado y es un sendero que se basa en un recuerdo. Si vamos a la Biblia y leemos esas metáforas que encierran grandes verdades, pues podremos ver cómo se describe allí que el ser humano es expulsado de un lugar donde estaba muy bien, pero estaba muy bien de una manera muy inocente, y luego ocurre que debe ejercer unas facultades de elegir, de decidir, de discriminar, y como no lo hace muy bien, lo hace fatal, es expulsado de ese paraíso y se le dice una serie de cosas como ahora trabajarás, ahora tendrás que pasarlas muy divertidas, etcétera, etcétera. Y cuando se van de ese lugar, recuerdan que han estado allí. Y si leemos los libros que son complementarios al Génesis, aunque también está implicado en la propia escritura de este primer libro de la Torá, veremos que enseguida aparece ayudas, y esas ayudas en forma de instrucción que viene de un arcángel, instrucción que viene del propio nivel de la deidad, siempre se le dice, recuerda de dónde vienes y recuerda que tienes que volver, aprende a volver, pero aprende a volver de donde provienes. Y este es un acto de memoria. Nosotros hemos de alguna manera, hemos de saber que estamos recordando nuestros orígenes, estamos recordando que somos seres humanos con un nivel de expresión de la divinidad en nuestro interior, somos hijos de la deidad.